La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Gracias, Mónica, gracias por la invitación. Veo que somos 39, ¿verdad? Sí, 39. 39. Qué lindo. Bien. La prioridad de la vida devocional. Yo creo que hay definiciones que las voy a descartar porque yo sé que ustedes son mujeres de Dios, ustedes saben lo que significa tener una vida devocional. Pero sí me incliné por desarrollar más el asunto de cómo es nuestra vida devocional, o sea, qué elementos o qué cosas yo debo tener en cuenta. Porque si uno dice la vida devocional, parece que solamente involucra una actividad, cuando creo que el grado de importancia mayor la tiene la persona, porque es tener, básicamente, si yo lo tengo que decir en otras palabras, es tener comunión con el Señor, ¿no? Tener comunión con Dios. Entonces, yo puedo lograr ser prolija a la hora de tener un devocional. De hecho, si hablamos de disciplina, ustedes saben, por ejemplo, que los musulmanes, no sé cada cuánto hora, pero ellos no sé, ponele que cada 2 horas, ellos estén donde estén, están, por ejemplo, en la calle, sacan una alfombra y se inclinan hacia donde está la mezquita, no sé, tienen todo su tema ellos, y oran fielmente. Entonces, no voy a hablar en cuanto a la disciplina de tener una vida devocional, sino a la calidad de nuestra vida devocional. Y les voy a dejar una cita, Ezequiel 3:3, porque este es un versículo que el Señor me dio ahora a principio de año y que lo tengo en mi primer página de una agenda hermosa que me regalaron. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Yo no veo a ninguna, me veo a mí misma nada más. Por ahí me gustaría verlas algunas. ¿Se puede, Mónica? Te tengo que sacar del destaque. Si querés te saco del Bueno, destaque. no importa. Ahí está, yo sé que están ahí. Bueno, dice, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Lo vuelvo a leer. Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Es decir, que a Ezequiel es Dios quien le da de comer. Yo este año, con el tema de que estoy en tengo que dar contenidos en 2 programas, y a ver, yo no doy cosas de mí misma. Se supone que si soy mensajero, ¿no? Porque traigo un mensaje, la misma palabra lo dice, el mensaje no es mío. Lo que yo tengo que hacer es oír a Dios, ser fiel en mi oído para poder reproducir lo que voy a hablar. Entonces, a comienzo de año yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que querés que hable? ¿Por qué? Por esto que es una cuestión personal mía, ¿no? Que he estado hablando mucho de escatología de los últimos tiempos, viendo noticias que saben que por ahí no son muy agradables. Últimamente nada, uno prende el noticiero y nada es agradable, ¿no? Llega hasta influenciar en nuestro estado de ánimo. Pero yo tengo que ser fiel y dar lo que el Señor me da. No importa si a mí me gusta o no me gusta el mensaje, porque yo no tengo que dar lo que me gusta, yo tengo que oír y reproducir lo que el Señor me da. Y bueno, me dio este versículo el Señor, ¿qué les parece? Come lo que yo te doy. O sea, hay un hermano que cuando di esta palabra cargaba a la esposa, la cargaba y le decía, sí, mi esposa me dice lo mismo, come lo que yo te doy.
No sé si esa hermana cocinaría bien, pero bueno. Entonces, lo que yo entiendo a la hora de tener un devocional es que no se trata solamente de ir a la escritura para estudiar la palabra, sino que está el espíritu de la palabra esperándome para darme lo que Él quiere que yo reciba. Y hay una gran diferencia, lo vamos a ir desarrollando y se van a dar cuenta que es importante tener en cuenta esto. Miren lo que dice en San Juan 14:26, que es muy conocido, ¿no? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sé que lo hemos leído muchísimas veces. Entonces dice, Él os enseñará todas las cosas. O sea, que hay alguien que enseña. Y cuando digo que hay alguien que enseña, uno dice, bueno, claro, el Espíritu te enseña la palabra, pero te enseña no solo la palabra, te enseña todo, te enseña acerca de tu vida, de tus decisiones, de tu carácter, te enseña todo, o sea, te muestra todo, no es solamente que nos va a enseñar propiamente la palabra. Entonces, el Señor, cuando yo leí Ezequiel 3:3, me vino esto adentro, ¿no? Esta frase, por si la quieren anotar. No es lo que yo quiero aprender, sino lo que Él me quiere enseñar. A la hora de tener mi devocional, debo tener en cuenta esto. No es lo que yo quiero aprender, sino lo que Él me quiere enseñar. Es decir, es el Maestro, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros, si es que realmente hemos nacido de nuevo, el que decide cuáles son las lecciones que el discípulo va a aprender. ¿Mm? Ahí veo que sí, que lo han anotado, muy bien. Por eso, la palabra de Dios no es como cuando yo digo, voy a estudiar historia, ¿no? ¿Se acuerdan del secundario? Vamos a estudiar. Bueno, ¿en qué tema? A ver, ¿qué temas tengo? No. Yo tengo que tener en cuenta que está la persona del Espíritu Santo, que no es solamente la palabra. Me lo van a escuchar varias veces decirlo, porque quiero que básicamente quede esta enseñanza. Cuando yo voy a mi devocional, voy a una relación con el Señor, ¿no? Entonces, en esa relación hay una libertad que el Espíritu tiene para abordarme a mí. Le voy a pasar un ejemplo, por ejemplo, a ver, un ejemplo natural. Si yo estoy con mi esposo y estamos tomando un café, él tiene libertad para hablar de lo que quiera conmigo. O sea, yo no le marco a él los tips, los temas que va a desarrollar. ¿Se imagina estar así con el marido? Decirle, hoy me vas a hablar de... No, hoy hablemos de... No, ¿por qué? Porque es una relación, y si esa relación es sana, y si esa relación es en libertad, mi esposo va a poder hablar conmigo lo que quiera. Él me puede preguntar lo que quiere. Así como les dije yo recién al comienzo del Zoom, chicas, pregunten lo que quieran, hay libertad. Qué feo sería que una invitada llegue y diga, no, de mi vida privada no hablo. ¿Vieron como los famosos? No, de mi vida privada no hablo. Ojo, porque por ahí le hacemos eso al Señor, cuando nos hace preguntas de la vida privada. No. A ver, no, voy a estudiar Trinidad, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La segunda venida de Cristo. Y tal vez Dios nos está confrontando con un asunto particular. Sigamos. Bueno, entonces es el maestro el que elige las lecciones, ¿sí? Hay otro versículo que respalda, o al revés, es el versículo el que me dice a mí que lo que estoy hablando es así, ¿no? San Juan 16:13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, miren, escuchen, ¿el Espíritu de qué? De la verdad, el Espíritu de la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él guía.
No sé si ustedes alguna vez han ido a lugares que han estado así paseando de turismo, y hay lugares donde vos no podés entrar solo. Hay un guía, ¿sí? Y lo que hacen es lo siguiente: el guía espera que se junte un grupo de personas para poder entrar, por ejemplo, un parque, bueno, etcétera, etcétera. No podés entrar solo. Hay lugares que podés ir, pero no podés entrar solo. Y yo considero que la palabra de Dios es un lugar, si habláramos en términos, o sea, en términos de lugar, que no podemos entrar solos. Porque, a ver, la Biblia tiene cientos de temas, yo diría todos los temas, pero si yo voy a hablar de nutrirme de ella, aunque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, yo no sé cuáles son mis necesidades. Y de ahí es la importancia y de ahí es la prioridad que tiene de que yo esté atenta de que es el Espíritu Santo el que me acompaña. Por eso es importante la oración, como hicimos recién. O sea, Señor, esto es como cuando vas a una nutricionista, ¿no? La nutricionista sabe bueno, cada alimento, qué contiene, qué minerales, qué vitaminas, pero ella es la que hace un diagnóstico para decir, yo te voy a armar una dieta porque vos tenés estas necesidades, vos estás carente de esta vitamina, de este mineral, por lo tanto vas a cocinar esto y vas a hacer esto. Pienso que la vida devocional es exactamente eso, ¿no? Es nutrirme de la palabra, pero guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado, yo sé que a ustedes también les ha pasado, de buscar en la palabra, no sé, consuelo, ¿no? Porque siempre buscamos ese aspecto bonito, de que Él es mi Padre, de que Él es mi pastor, de que Él me cuida, que no me va a faltar nada, que me va a defender de los que me odian, ¿no? Y de golpe abriste y te sale que tenés que perdonar 70 veces 7. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí es el espíritu que te confronta. Yo quería un Dios que me protegiera y resulta que en este asunto abro la palabra y me dice, tenés que perdonar, porque yo también te he perdonado. Y esos son los efectos de la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo nos acompaña a nuestro devocional. Ya sabemos, los voy a mencionar, que Él nos confronta, nos consuela, nos trae convicción de pecado, ánimo, afirmación, y como dice, en uno de los dos versículos dice, Él les mostrará las cosas que han de venir, que eso me parece súper interesante. O sea, cuando Jesús se fue, el que es encargado de mostrarnos, o sea, cómo yo veo hoy las noticias en el mundo. ¿Cómo vemos los cristianos hoy las noticias en el mundo? Las cosas que están sucediendo que son impresionantes y algunas hasta llegan a ser inexplicables, ¿no? Lo tengo que ver con los ojos del espíritu de la palabra. Él es el que me dice, mira, esto que está pasando es por esto que yo dije acá en mi palabra, ¿no? Y creo que tenemos que ponernos al día respecto a muchos asuntos, para que nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo. Es más fuerte que yo, discúlpenme, porque en realidad les digo, el mensaje central que Dios ha puesto en mi corazón, más allá de una u otra noticia, es advertir a la iglesia de que esto se va a poner bastante duro, de que la oscuridad va a ser cada vez más intensa, pero aquellos que tenemos luz, ¿cuál es la luz? La luz es la lámpara y el aceite. La lámpara vendría a ser como la escritura y el aceite es el Espíritu Santo. Son las dos cosas. O sea, yo con una lámpara que no tiene aceite no hago nada. Yo puedo decir, sí, esta lámpara está habilitada para dar luz, pero el aceite es lo que hace que funcione.
Si yo sé escatología, por ejemplo, acerca de los últimos tiempos, pero no tengo el espíritu, o me he divorciado, o me he apartado, o no estoy escuchando el espíritu de la palabra, no voy a entender lo que está pasando a mi alrededor. Simplemente tengo una teoría de lo que es la escatología. Así que Cristo viene, que hay guerras y ya viene. Pero no tengo un discernimiento, no hay luz. Y hoy, a mí me ha pasado que he podido predicar el Evangelio muchas veces porque me han hecho preguntas de la actualidad, me han hecho preguntas de, por ejemplo, les voy a decir un tema insólito, pero que está en la palabra, el fenómeno OVNI, por ejemplo. Yo dice, ¿qué? ¿Platillos voladores? Sí, está en la palabra. Gente que me ha preguntado y yo a través de esa pregunta darles una respuesta que es bíblica, que no es cortita, se requiere todo un estudio, he podido presentar el Evangelio, entonces he podido dar luz. Vuelvo. Entonces, a ver, toda la palabra es útil para instruirnos, pero el Espíritu Santo nos va a dar a cada una conforme a nuestra necesidad, ¿sí? Imagínense que el Señor fuera como una mamá que tiene un hijo de 20, ¿sí? Un hijo de 10 y uno de 2 años. No le prepara la misma comida, o un hijo de 9 meses. Al de 9 meses le va a hacer un purecito. ¿Es malo el puré? No, no es malo el puré. Tiene sus nutrientes y es de acuerdo a las necesidades de ese bebé. Ahora, al de 20 años yo no le puedo dar un puré. ¿Por qué? Porque a la media hora va a tener hambre, ¿no? Y esa es la sabiduría que nosotros, por más que seamos personas estudiadas, por más que tengamos miles de elementos a nuestro alrededor, por ejemplo, yo uso mucho el comentario, lo que lo tengo acá, este es de William McDonald, o googleo, busco información. Todo eso son herramientas, pero las herramientas nunca reemplazarán al maestro, ¿sí? Nunca reemplazarán al maestro. Si él no me guía, yo no voy a ningún lado. Lo único que hago es tener un montón de conocimiento, pero ese conocimiento a la hora de poner en práctica es como que no me alumbra, no me sirve. Por eso sé que ustedes, porque yo también me he hecho esa pregunta, sucede lo siguiente. Voy a contar un caso específico, como ustedes no conocen, no es chisme, porque ustedes no conocen a la persona de la que yo voy a hablar. Bueno, hace poco llegó una mujer que se había casado con una persona que es licenciado en teología. Cuando ella se tuvo que separar por maltrato, o sea, era grave su situación, realmente era una situación en la que ella no podía convivir bajo un mismo techo con su esposo. Cuando ella me comenzó a contar a mí el abuso, el maltrato, la manipulación y la forma enfermiza en que él se relacionaba con ella, yo lo primero que hice, dije, Señor, y ella misma me decía, Erika, es licenciado en teología, dice, una de las cosas que me enamoró a mí de él es todo lo que sabía de la palabra. Dice, vos le haces una pregunta y sabe, pero muchísimo. Ahora, digo, ¿qué pasó entre lo que sabía o lo que sabe con su título y su trato con la mujer? ¿Qué pasó ahí? O sea, no hay aceite, porque si hubiera aceite en esa lámpara habría luz, y si hay luz yo estoy viendo las cosas como son, ¿no? Y yo sé que ustedes probablemente les debe pasar, y muchas veces hemos comentado, hey, pero escúchame, esa persona lleva 30 años en la iglesia, mira, y todo lo que sabe, ¿y cómo puede ser que se porte así? ¿Cómo puede ser que algo tan elemental no se dé cuenta? ¿Y por qué tiene carencia de luz? ¿Y por qué tiene carencia de luz? Y porque se ha desvinculado del espíritu y solamente ha tomado la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí, Mónica? Muy bien, Erika, excelente. Bueno, como me veo a mí misma, ¿viste? Vos decime hasta qué hora, como yo tengo la hora acá, me queda cómodo verla. Dale, yo te voy avisando, yo te voy avisando por chat.
Listo. O avísame porque yo el chat veo que dice 5, pero no lo abro, ¿viste? Para no meter la pata. Sí, hasta Bueno. las 10, hasta las 10 está bien, hasta las 10 está bien. Perfecto. Bueno, miren, hay un versículo que es mi favorito. Si alguien me pregunta, ¿de qué se trata, Erika, el nuevo pacto? ¿Por qué nuevo pacto? ¿Por qué antiguo y por qué nuevo? ¿Cómo funciona Dios ahora en el Nuevo Testamento? ¿Saben qué versículo es? 1 Juan 2:27. 1 Juan 2:27 describe perfectamente lo que yo vengo desarrollando. Y para mí fue liberador, para mí, bueno, ustedes saben lo que es la palabra, ¿no? Cuando te alumbra y te despeja el camino. Dice, escuchen lo que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les enseña, permanezcan en Él. ¿De qué se trata la unción? Dice que hemos recibido una unción. Bueno, la unción básicamente es haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocimos que necesitábamos un Salvador, que no podíamos vivir solas, que necesitábamos un Señor y un Salvador, la unción, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas. Y dice, la unción que vosotros recibiste de Él permanece, o sea, Él no nos abandona, ¿sí? Siempre está con nosotros, siempre tenemos al Maestro las 24 horas, no solo cuando estás en tu devocional. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Saben que esto hasta lo podríamos llegar a malinterpretar? Porque si yo digo, entonces, si yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe, ¿para qué está el ministerio de la enseñanza? ¿Para qué estamos haciendo ese Zoom? ¿Por qué estoy hablando yo si ustedes no tienen necesidad y yo tampoco? Claro, pero no está hablando de la enseñanza externa a la palabra. Tiene que ver con una enseñanza interna. Y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando un niño nace, nadie le enseña al niño a respirar, ¿verdad? Si el niño está en estado normal y está vivo, no se le da un curso de respiración para que respire, o para llorar, o tener apetito. ¿Por qué? Porque esas son cosas que el niño tiene, que son propiamente de la vida misma que tiene. A eso se refiere acá, de que no tienen necesidad de que nadie les enseñe. O sea, la vida misma que yo tengo me enseña cómo vivir. Yo, por ejemplo, le puedo enseñar a alguien a través de la palabra que tal acción o tal pensamiento es pecado, pero yo no le puedo hacer sentir dolor si peca. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo hago algo que está mal, y sé que a ustedes también les pasa, uno siente adentro una tristeza, un dolor. Eso no me lo enseñaron, eso yo lo tengo. ¿Desde cuándo lo tenés, Erika? Y lo tengo desde los 18 años. O sea, yo soy de cuna cristiana, pero yo recibí a Cristo recién a los 18 años. Aún cosas que yo no era consciente que eran pecado, sentí en mí una amargura. Vieron que eso está en Corintios, donde dice que el Espíritu, o no sé si el Espíritu o Dios dice, produce el Espíritu de Cristo, creo. Produce tristeza para arrepentimiento. Bueno, eso es algo que es propio de la vida de alguien que nació de nuevo. Eso no se enseña, hermanos. Eso se tiene o no se tiene. Yo puedo a alguien enseñarle el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, pero que tenga la necesidad de amar a Dios es propio de alguien que tiene la vida de Dios. Entonces, este versículo de 1 Juan 2:27 es el que a mí me confirma lo que venimos hablando, que no es solo la palabra, sino que hay una unción interna, alguien, no algo, alguien que está dentro de mí, que me guía, y me encanta porque Juan dice, así es, 2 Corintios 7:10, ese es el versículo.
que citábamos de que produce tristeza para arrepentimiento. Es mi regulador. Porque saben que yo puedo aprender muchas cosas, pero el Espíritu Santo solamente me va a enseñar hasta donde yo esté dispuesta a obedecer. Y por ahí veo que caemos en el error de querer aprender de muchos temas de la Biblia, pero desvincularme del proceso que Dios, por el proceso que Dios me está llevando. Miren, les cuento. Por ejemplo, yo quería aprender piano. Claro, uno tiene el apuro de llegar y tocar el piano, ¿no? Yo sé básicamente piano como, de hecho hay algunas de mis canciones que están hechas en el piano, una melodía muy básica, no es que sea pianista, ni toco en público el piano, pero hay veces que me he querido saltar lecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy apurada, yo quiero saber más, quiero ya tocar, y a veces nos pasa con nuestra vida. Queremos un acelerado, ¿no? Queremos aprender esto, queremos aprender aquello, cuando en realidad yo me tengo que sujetar al maestro. Es como si un niño va a 7º grado y le dice a la maestra, no, no quiero este contenido, yo quiero contenido de 3er año, porque a mí me encanta lo que están dando en el secundario. ¿Y qué le va a decir la maestra? Bueno, si querés aprender solo, yo lo que te voy a enseñar, y vos estás con tu edad y en el grado que vos estás para un 7º grado, o sea, yo te tengo que dar contenidos de 7º, no te puedo dar de 3º, porque no estás capacitado. Y vuelvo a repetir, nos pasa eso, ¿no? Que tomamos la Biblia, la palabra por nuestra cuenta, entonces nos llenamos de un montón de datos que no acompañan en la revelación, en la iluminación. Entonces yo prefiero saber menos, pero ir respetando el proceso que Dios quiere hacer en mi vida. Algo que me pasó. Yo canto desde que soy chica, así que he sido muy afinada, tengo el don, el talento. La gente cuando escucha mi voz dice, sí, cantas bien, obviamente. Ahora, yo quería grabar inmediatamente, porque si tenés voz, bueno, andá y grabá. Pero sin embargo, yo les puedo contar y dar testimonio de que me demoré muchísimo para grabar un disco. ¿Por qué? Porque mi maestro me quería enseñar otras lecciones que eran previas a llegar a cumplir un sueño, entre comillas, de grabar un disco, porque todo aquel que canta alguna vez soñó en entrar a un estudio de grabación, ¿no? Para mí eso era como imposible, pero yo tenía mi mente puesta ahí. Ahora, Dios tuvo que sacar mi mente de ahí, enfocarla en las lecciones que Él quería que yo aprendiera. Yo tenía que modificar muchas cosas mías de mi carácter, de mi familia, muchas situaciones que no tenían que ver con mi talento musical, sino con mi carácter. Eso fue en mi caso, ¿no? Hasta que yo dije, pará, yo estoy enfocada en querer hacer algo para Dios. Encima uno se justifica, porque dice, bueno, pero yo quiero servir a Dios, voy a hacer canciones cristianas, yo quiero servir, y yo quiero servir, y yo quiero servir. Y el Señor me decía, no, no es el tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Moisés tenía el llamado cuando mató al egipcio, pero no era el modo ni era el tiempo. O sea, Moisés necesitó 40 años para entender asuntos que eran ajenos a su carácter. Y en el tiempo, Dios lo fue guiando hasta que lo levantó como libertador. O sea, Moisés tenía el llamado, sí, tenía el llamado. Tenía la pasión, sí, tenía la pasión, pero tenía otras lecciones que aprender. Y esas lecciones a él le llevaron un tiempo. Entonces, mi deseo, hermanas, es, ya estamos ahí a 3 minutos, y me ha quedado un tanto. Ah, sí, podés seguir unos minutitos más, podés seguir. Es que ustedes a la hora de sentarse con la palabra, sean conscientes que el Espíritu Santo está ahí con ustedes. Nunca se olviden de lo que el Espíritu Santo les pidió la última vez. Porque en la medida que nosotros obedecemos, Él nos va a ir revelando cosas nuevas, nos va a ir mostrando cosas nuevas.
Si nosotros nos llevamos una vida de obediencia conforme a las lecciones ya aprendidas, Él se va a quedar en la última lección que nos tomó. ¿Vieron como los profes? Vengo para rendir la unidad 8. No, para, que la unidad 6 te quedaste. Yo no te voy a tomar la 8 hasta que no me rindas la unidad 6. Cuando nosotros nos resistimos a su forma, pasa eso, hay una resistencia al espíritu y nos quedamos solas. Y cuando nos quedamos solas en nuestro devocional, lo único que hacemos es aprender como si yo aprendiera un libro de historia. ¿Por qué? Porque me divorcié, por decirlo de alguna manera, del espíritu que acompaña, ¿sí? Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Se puede tener una vida devocional sin la guía del Espíritu Santo? Sí, ¿saben que sí? Sí se puede. De hecho, Jesús acusa a los fariseos y hay un gran asombro que yo hasta el día de hoy digo, ¿cómo puede ser? Tenían al Mesías, ellos se supone que eran expertos en profecía, en palabra de Dios, ellos se jactaban de estudiar la Biblia. Ahora, tuvieron el verbo delante de sus narices y Él les dijo, ustedes dicen que la Escritura tiene vida eterna, o sea, que los guía a la vida. Bueno, vayan a ella porque ella los va a llevar a mí. Entonces, sí es posible estudiar la palabra y, sin embargo, resistir el espíritu de la palabra. Hay otra frase que les quiero dejar, porque esa me la dio el Señor a mí. Dice, yo estudio la palabra y luego dejo que el espíritu de la palabra me estudie a mí. Va de nuevo. Yo estudio la palabra y luego dejo que el espíritu de la palabra me estudie a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estudiamos la palabra, pero me desentiendo del espíritu y todo queda ahí. Y todo quedó en lo que sé, nada más. Muy bien, ahí están subiendo la frase. Yo estudio la palabra y luego dejo que la palabra me estudie a mí. 2 Corintios 3:6. Me encanta lo que dice acá el apóstol Pablo. La aclaración, porque es muy válida su aclaración. Dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros o servidores de un nuevo pacto. Miren, ahí está mencionando cómo funciona el nuevo pacto, o sea, cómo funciona el devocional en el nuevo pacto. El cual también nos hizo suficientes como servidores de un nuevo pacto. Presten atención, dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque, y lo aclara, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Podría él haber dicho, bueno, no de la letra, sino del espíritu, y quedar ahí. Pero no, encima lo aclara, dice, porque la letra mata. ¿Qué letra? ¿La letra de una revista? ¿La letra de un diario? ¿Un libro que pudiera leer? No, la palabra de Dios, la ley te mata. Sin el espíritu, la ley te mata. Sin el espíritu, la ley lo único que hace es transformarte en alguien legalista, pero sin vida. ¿Y nosotros qué somos? Somos ministros de un nuevo pacto. Es decir, los fariseos, en alguna manera, puede que se justifique porque ellos estaban bajo el antiguo pacto. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos como nosotros. Pero nosotros ahora tenemos la letra, la palabra y el espíritu de la palabra. Y mi competencia como ministra de Dios, a la hora de dar una palabra o a la hora de buscarlo a Él como un asunto personal para alimentarme, es que yo lo tenga en cuenta a Él y que yo me sujete al espíritu de la palabra.
Hay un ejemplo, uno de mis autores favoritos, y yo se los recomiendo, es bastante viejito ya, es Watchman Nee, es chino. Son libros que ya tienen su tiempo, por ejemplo, La vida cristiana normal, entre otros, que a mí me hicieron muy bien, y habla mucho de esto, hace mucho hincapié. Y él da un ejemplo. A ver, ¿qué tan importante es? O sea, ¿o qué es más importante, la palabra o el espíritu? Vieron que esto hasta es una cuestión de denominaciones, como que hay denominaciones que hablan más del Espíritu Santo y otras que ni lo mencionan y hablan más de la palabra. Bueno, yo les pregunto, si yo tengo un tren como vía de transporte, ¿qué es más importante, la locomotora donde va el motor o las vías del tren? ¿Verdad que no me puedo quedar con una? Que las dos son importantes. Imaginemos por un momento que la locomotora es el espíritu y las vías del tren son la palabra. Yo los necesito a los dos para llegar a destino. Porque si yo tengo solamente las vías, claro, yo ya tengo, vieron que la palabra te traza por dónde ir. Y de ahí no te salís, porque ¿cuál es la orden que nosotros tenemos? Tenemos nuestra máxima autoridad, es la palabra de Dios, no nos podemos salir de ella. Ahora, ¿y quién me guía? ¿Quién me da la fuerza para llegar a destino? Y el motor de la locomotora, o sea, es el espíritu el que me guía por la palabra. Por eso no es ni una cosa ni otra, son las dos. Son las dos las que tienen que tener la prioridad y la importancia. Bueno,